Hola, ¿qué tal, divagantes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hoy es el episodio número 8 de Divagando con Fer. Divagando con Fer es un podcast de entretenimiento y divulgación histórica, antropológica, gastronómica y cultural, producido por Radio Basamento. Balán Mendoza es mi productor. Hola, Balán. Y pues sean todos bienvenidos. El día de hoy tengo un tema que algunos me van a amar y otros me van a odiar, pero pues bueno, esto pasa cuando tienes un podcast un tanto editorial, porque son mis opiniones, mis concepciones, mis ideas. Por cierto, quiero agradecer nuevamente los comentarios que nos han ido dejando, los likes y agradecer a quienes nos escuchan, nos siguen y nos comparten. Muchas gracias y pues vamos a comenzar con la temática de hoy, que es mexicanos, el origen del concepto. Básicamente es un cuestionamiento que tengo. ¿Qué significa ser mexicano o mexicana? Particularmente, hay 4 cosas que yo considero, esto es opinión personal, total y completamente. Es totalmente absurdo y ridículo sentirte orgulloso, porque son circunstancias no elegidas, sino son dadas por nacimiento y contexto. La primera es el género con el que nacemos, porque nacemos sexuados. Entonces hay banda que se siente orgullosa de ser hombre o que se siente orgulloso de ser mujer. Pues la verdad es que es una condición ni siquiera elegida, simple y sencillamente fue un mero azar biológico. Básicamente es el espermatozoide que al fecundar el óvulo tiene la información del cromosoma X o el cromosoma Y, que ese es el que va a determinar el sexo con el que nacemos. Lo interesante en esto, en el nacer sexuados, es justamente el conocimiento, el reconocimiento y la transformación socioculturales que hay en torno a los géneros con el que nacimos, ¿no? Y ahí es donde viene, pues, todo un proceso, ya es muy personal de cómo quieres vivir tu identidad de género. Punto. O sea, la otra cosa que me parece totalmente absurda o ridícula como para enorgullecerte o avergonzarte, porque hay quienes lo hacen, es el tono de tu piel. En México desafortunadamente es un país profundamente clasista y racista. Ya vemos quienes nacimos con la tez pálida y hay quienes nacieron con la tez morena. Pero eso no es más que una mera coincidencia, que responsabilidad de nuestros padres que decidieron reproducirse. Y el pantone humano, hay una fotógrafa, ahorita no recuerdo el nombre, que hizo un trabajo fotográfico precioso sobre el pantone humano. Entonces, va desde los tonos más albinos de la piel hasta los tonos más casi azabaches oscuros de la piel humana. Entonces, la diversidad en la tonalidad de la piel de la humanidad es muy amplia, o sea, es una gama infinita de tonalidades. Entonces es muy absurdo que existan grupos como el KKK o el orgullo blanco, este rollo, o tan absurdo como, y entiendo el contexto cultural, del poder prieto. O sea, tan radical es uno como el otro. Es decir, o sea, es un tono con el que nacimos. Lo interesante está sí en romper, digamos, toda la concepción cultural que se da en torno a los tonos de piel.
que es un absurdo desde una perspectiva muy personal. O sea, el ser cara pálida, pues solamente me hizo ser cara pálida, o sea, ya, y eso tiene que ver, pues, con la genética de mis padres, de mis abuelos y demás. Y digo, ahorita está muy de moda hacerse como este estudio genético donde se te ve todos tus orígenes étnicos. La verdad es que debe ser bien interesante, a mí me encantaría, a lo mejor en algún momento de mi vida lo hago, por mera curiosidad, porque estoy segura que en el mundo ahorita todos somos mestizos, todos somos híbridos de todo, o sea, en este mundo donde ya yo creo que solamente grupos muy específicos que se han conservado, pues pueden decir, ah, yo estoy orgulloso de solamente pertenecer a este haplogrupo, pero recuerden, la humanidad es migrante y todos descendemos de esos 10,000 cromañones que sobrevivieron a Toba. Entonces, solamente adaptación al medio. En fin, esa es la segunda. La tercera me parece total y completamente ridículo, así ridículo, que hay quienes se sientan orgullosos por la familia o el nivel sociocultural y socioeconómico de la familia en la que naces. No elegimos conscientemente qué familia. Digo, hay corrientes espirituales que dicen que elegimos a nuestras familias por el karma y demás, pero no estamos hablando de eso. Eso es otra cosa, ¿no? Estoy hablando de me siento muy orgulloso porque mi familia tiene o no tiene dinero o tiene, o sea, nace en determinada en cama de plumas o en cama o en petate. O sea, es solamente una cuestión circunstancial. Como una cuestión meramente circunstancial, pues tenemos todos que aprender a vivir en la circunstancia que nos toca. Y ni modo, así es. O sea, hay quienes nacen con la vida comprada, que son una minoría, y habemos quienes tenemos que chingarle toda la vida. Punto. No hay más. Y ya, o sea, entonces lo que tenemos son como reminiscencias del pasado. Todo esto lo va explicando nuestra historia, ¿no? Ahí tengo yo unos parientes que alguna vez dijeron, ay, va a haber una reunión de la dinastía Blanc. Dije, ¿dinastía de qué? No mamen. O sea, a mí me dio mucha risa. Pero bueno, en fin, no voy a funar nada, pero es eso, o sea, o es que soy de los Garza García de Monterrey, ¿no? Wow, dices, bueno, simple y sencillamente naciste en una circunstancia determinada y ya no te dan ni te quita, bueno, te mejora, te da oportunidades para determinadas cosas, pero hasta ahí. No, no es algo que tú lo gestaste. Creo que hay que sentirse más orgulloso cuando las cosas que haces, que tienes, son tuyas, son de tu gestión, son de tu trabajo, son de lo que tú has trabajado para ti y por ti. Y la última cosa que me parece un poco ridícula, absurda, es enorgullecerte de la latitud y la longitud en la que naces. Es muy importante, claro. Esto va a determinar tu lengua, tu cultura, la manera en que te desarrollas, piensas, tu gusto gastronómico. Va a determinar muchísimas cosas, pero al final todos tenemos un lavado de cerebro que se llama nacionalismo. Y cuando eres niño, estás en la primaria, no sé ahora las primarias, pero te dicen, te hacen o nos hacían todos los lunes hacer honores a la bandera, porque eran los símbolos patrios y el escudo nacional, y que vienen todas nuestras monedas y está en la bandera y te hacen hacer el juramento a la bandera. O sea, es como hacer una cuestión de rezo. O sea, el nacionalismo y la religión doctrina religiosa me parecen muy similares. Nada más lo que cambia es a quienes vas a adorar.
Entonces a nosotros nos han dicho, estamos muy orgullosos de ser mexicanos y viva México, cabrones. Y hay fiestas nacionales y hay un discurso histórico nacional. Y pues al final esto es una mera circunstancia. ¿Qué es una nación? Pues bueno, la nación está determinada por una serie de personas que en el pasado dijeron de aquí para acá es mi nación y se va a hablar esta lengua que es oficial, se va a usar esta ley, esto lo constituye y existen las constituciones y en las constituciones vienen determinadas lo que significa ser mexicano. Entonces, básicamente los mexicanos somos todos aquellos que nacimos en un territorio que tiene unos límites imaginarios, bueno, ahora ya son más físicos, el río Bravo, y ahora sí ya en el norte pusieron una barrera, pero al final esa frontera fue impuesta por los norteamericanos, o sea, desde el momento en que se perdió el territorio allá en 1848, y la frontera sur también está impuesta, tiene que ver también con la independencia de México. Puedo equivocarme del año en que Chiapas se anexa al territorio mexicano, si no me equivoco, fue allá de 1800, no sé si es 21 o 22, porque todavía no, puedo equivocarme, pero según yo todavía estaba Iturbide en el poder. Iturbide estuvo unos meses. 1824, gracias Balam. Ay, esto es muy bonito tener a Balam. Entonces, ya es cuando se constituye, independiza primero Chiapas y después se anexa nuevamente. Tenemos a lo largo de la historia del siglo XIX, disculpen, hay ruidos nuevos para mí, entonces no sé si se alcancen a escuchar, pero bueno, hay una campana por ahí, está pasando la basura y ese es un sonido muy familiar aquí en México, del que pasa la basura. Ya. En nuestra historia del siglo XIX, cuando México nace como una nación y que todos somos mexicanos. Sin embargo, en los sentimientos de la nación que escribe Morelos, y lo primero que hablan es de americanos. El concepto mexicano se empezó a utilizar un poquito durante el proceso de independencia, pero ¿de dónde viene la palabra mexicano? Pues bueno, de México. ¿Y de dónde viene el concepto México? Pues de México Tenochtitlan. Hoy, ¿qué significa México? Evidentemente viene de es un vocablo náhuatl, viene de un pueblo nahuaparlante, es decir, que hablaban la lengua náhuatl, y estos cuates, los mexicas, eran un pueblo en el periodo mesoamericano. Estamos por cumplir 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, que fue en 1325. El 13 de agosto de 1325. ¿Qué tranza con esta fundación? Todos nos han contado y lo tenemos en el escudo nacional, en una nación donde el 77% de los mexicanos es católico, pero tenemos el escudo nacional que es la fundación de México Tenochtitlan y es total y completamente mitológico, relacionado con Huitzilopochtli y las deidades prehispánicas, específicamente de las mexicas. ¿Quiénes eran estos cuates? La leyenda dice que salieron las tribus nahuas de Aztlán, del mítico Aztlán, y de ahí vienen los aztecas. ¿Y dónde estaba Aztlán? He encontrado que probablemente se encontraba en una región de Nayarit, otra que estaba en Utah y otra que estaba, si no mal recuerdo, al norte de Zacatecas. Al final, estos aztecas eran un pueblo nómada, que además eran cazadores, recolectores y eran guerreros. Se dedicaban a la guerra, prácticamente eran mercenarios y pues venían de una zona que se le conoce como Aridoamérica, donde
pues es una zona un poco más desértica, es una región que, bueno, también hay montañas, hay bosques, pero este pueblo andaba buscando un lugar donde asentarse. Y uno de sus líderes, llamado Tenoch, tuvo un sueño. Y en este sueño se le aparece el mismísimo Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el santo patrono de los mexicas. ¿Quién era Huitzilopochtli? A Huitzilopochtli se le celebraba en el solsticio de invierno. Es un dios solar que nace de una diosa. ¿Se saben este mito? Es precioso. Precioso el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, aunque es muy rudo. Lo voy a contar muy brevemente. Por favor, vayan todos, cuando vayan a la Ciudad de México, visiten el Templo Mayor para que conozcan la Coyolxauhqui y ahí todo el mito, ¿no? Se encontraba Coatlicue, la tierra, la diosa de la tierra, la diosa con la falda de serpientes, con corazones en el pectoral, con maíces y serpientes y cara de dos serpientes. Pues bueno, andaba dando un paseo por la milpa y de repente pues bajaron unas plumitas del cielo y ella dijo, ay, qué bonita, se las pone en el regazo y pum, queda preñada. Queda preñada la diosa y desde el vientre escuchaba la voz de su hijo que le decía, jefa, no te apures, todo va a estar cool entre nosotros. Pero además esta diosa tenía otros hijillos y una de ellas era Coyolxauhqui, la luna, una mujer guerrera también, hipercelosa además, posesiva y mamá, ¿cómo que estás preñada? ¿Sorreando? ¿Qué pedo? No sé, la hija se puso loca y manda a llamar a sus 400 hermanos, que eran las estrellas. Les dice, ¿saben qué, brothers? La jefa se nos alocó y pues se preñó de no sé quién. Vamos a arrancarle del vientre ese crío bastardo y nos vamos a hacer chicharrón. Ya ahí va la Coyolxauhqui montada con sus carnales, bien, sácale punta contra la madre. Y ya saben, cosa de dioses, pum, paz. Pare en ese momento la diosa Coyolxauhqui a un cabronzote llamado Huitzilopochtli porque nació adulto y además armado. Ya nació con su armadura y dice, tranquila jefa, yo te hago el paro y chin chan pum pam pum plan, le dan la torre a su hermana desde el templo mayor ahí donde estaba su templo de adoración, taza a la hermana y la va a arrojar por las escalinatas donde queda destazada a los pies de la escalinata y protege a su madre. Esto es bien bonito porque la madre es la tierra, ¿no? Él es el sol, la madre es la tierra y pues la luna es la hermana. Entonces es aquí como la dualidad entre el guerrero, la guerrera. Queda el sol, queda la luna, la tierra queda en medio y ambos quedan alumbrados, ¿no? Y las 400 estrellas se van al firmamento. El caso es que Huitzilopochtli, pues cuando dijo, bueno, yo necesito vatos que me adoren, y pues, ¿qué voy a hacer para que la gente me adore? Pues es muy sencillo, darles lo que necesitan, tierras. Entonces llega y le dice a Tenoch, le da su tierra prometida. Se le aparece en un sueñito y le dice, fíjate Tenoch, que vas a encontrar, tu pueblo va a tener toda la gloria en este lugar y vas a someter y vas a ser el imperio más importante porque son ustedes super guerreros y la señal de la tierra prometida va a ser donde encuentres el águila devorando la serpiente sobre un nopal. Y el Tenoch dice, cámara, vamos, ¿no? Es nuestro mito. Entonces un día ya llegaron y pum, encontraron el águila devorando a la serpiente y ahí llegaron y dijeron, ay, sí, ahí nos vamos a poner. Y México, o México, como lo decimos, significa el ombligo de la luna o el centro de la luna. Fíjense qué bonito, la luna era Coyolxauhqui, pero luna es Mextli.
Luego viene Xicli, Xic, que significa ombligo o centro, y Co, que es como una conjunción que significa en. Entonces, México es en el ombligo de la luna o en el centro de la luna. Qué bonito. Todo esto se conocía como el Anáhuac. No, los pueblos nahuas, utilizando su lengua, era, vamos a encontrar, somos el ombligo de la luna, por lo tanto, somos el pueblo del ombligo de la luna, porque Huitzilopochtli así nos lo dijo, y vamos a encontrar nuestra tierra. No voy a entrar más en rollos históricos, porque pues al final, ni encontraron el águila devorando a la serpiente en el nopal, fue un rollo muchísimo más aguerrido y defensivo, que se metieron al islote porque los venían persiguiendo después de un sacrificio, los venían persiguiendo los de Culhuacán por un sacrificio que hicieron después de una alianza. Eran un pueblo mercenario, se vendían a la guerra, se establecieron en el islote, que era pues un lugar así pantanoso, lleno de juncos, y como estos eran nómadas, cazadores, recolectores, pues se acabaron todos los anfibios que había en ese lugar y todo lo que pudieron, y copiaron una tecnología que ya existía muchísimos siglos antes de que ellos se establecieran ahí en el islote, que son las chinampas que utilizaban los pueblos de Mixtli, Xochimilco y todos los de la cuenca sur, ¿no? La parte sur de la cuenca del Valle de México o del Valle de Anáhuac, donde se encontraba el lago de Anáhuac, que era inmenso, inmenso. Entonces, el caso es que pasaron los siglos, se establecen la ciudad y pues como buenos guerreros y mercenarios fueron convirtiéndose a lo largo de, la verdad es que poquitos siglos, o sea, de 1520, que es la fecha de la fundación, o la que se establece como la fundación de México Tenochtitlan, hasta 1521, que es la caída de Tenochtitlán, con pues bueno, con lo que se le conoce en la historia de México como la conquista de los españoles. No quiero andar en el rollo de la conquista porque la verdad es que es un tema súper largo y también, o sea, como el establecimiento, el crecimiento, bla, bla, bla. Pero el punto es que eh, no se sabe exactamente con la caída de México Tenochtitlan cuántos mexicas originales sobrevivieron, porque, pues, la verdad es que era Cortés con 400 vatos españoles. Los pueblos que arrasaron, se calcula que había entre 200,000 y 300,000 mexicas viviendo en México Tenochtitlan, que han de haber muerto, yo creo que un 60 o 70%, entre enfermedades, entre la guerra, entre el hambre del sitio de Tenochtitlán, que además estaba infestado de viruela y tenía condiciones para el perro, han de haber sobrevivido muy poquitos. De la nobleza prehispánica, pues sabemos que Cuauhtémoc quedó prisionero, pero las hijas de Moctezuma, como Isabel Moctezuma, pues fue bautizada y hay descendientes de los Moctezuma que se fueron que se les mantuvo el rango de nobles y se casaron con nobles españoles, y hay toda una línea de los Moctezuma, ¿no? Que están en España y pues ahora son más rubios que yo y que cualquier otro de los mexicas. este, bueno, los que han de haber sobrevivido más son pues del pueblo llano y debieron ser muy pocos, que al final con la fundación de la Ciudad de México, que esta ya fue fundada por Cortés y se le hizo el trazo de la Ciudad de México no quedó para los pueblos indígenas, quedó para la colonia española. Y los pueblos nahuas, que había muchos en el Valle de Anáhuac, los tepanetas,
los texcocanos, etcétera, o sea, de los que estaban en toda la cuenca. Son muchos los pueblos nahuaparros. No sé qué tantos mexicas, pero resulta que a lo largo del periodo, pues se crearon ciertas castas, lo que le llaman las castas, en donde estos son españoles peninsulares, estos son criollos, los nacidos en esta, y todos los demás son los mestizos y las castas, ¿no? Que es el mestizaje de entre los pueblos indígenas, los trajeron esclavos africanos, entonces entre las poblaciones negras, las indígenas, las españolas, se hizo que les pusieron nombres absurdos, ridículos y patéticos, donde las fes de bautizo te decían niña cambuja o niña embarazada. ¿A qué le van a llamar mexicano? Pues los mexicanos dejaron de ser mexicanos y lo empezaron a, sobre todo aquellos hijos de españoles o descendientes o mestizos, descendientes de en esta, que por disposiciones de la corona española, pues eran considerados como ciudadanos de segunda, los nacidos en, no importa el color de piel, no importaba, éramos ciudadanos de segunda, que hasta la fecha algunos absurdos europeos siguen creyendo que los americanos somos ciudadanos de segunda. El punto es que los primeros en levantarse en contra de la corona, bueno, fue Martín Cortés, el hijo que tuvo Hernán Cortés con la Malinche, y los hijos más criollos y mestizos de los conquistadores. Fueron los primeros en levantarse contra la corona y decir, nosotros somos los de verdaderos descendientes de los mexicas, de los mexicanos. Todos fueron ejecutados. Triste. Sin embargo, a lo largo de los años, sobre todo ya consolidada la colonia en el siglo XVI, vamos a que se empieza a utilizar el término o el concepto mexicano, sobre todo entre los. Ivonne Recinos Aquino va a definir al criollo como lo siguiente: no es colonizador ni colonizador, sino que tiene una posición intermedia. Es mestizo cultural y su cultura se transformó en de lo que en los siglos precoloniales será la cara de la identidad de las naciones-estados de Latinoamérica. Hay otro que es Juan Suárez de Peralta, que fue sobrino de Hernán Cortés, que escribió un tratado del descubrimiento de las Indias y su conquista. Son fieles servidores al igual que cualquier otro penitente. Actúan libres y de orgullo que se siente esta gente de su linaje, su procedencia y su lugar de nacimiento. Aquí hablamos entonces, el mexicano comienza a sentirse orgulloso del lugar en el que nace, en contraposición a sus padres o a sus tíos o a las autoridades españolas que llegaban con esas ínfulas y esos aires de super. Llegaban, pero ¿qué te crees tú? Si yo sí soy. La corona española les impedía a los criollos tener cargos virreinales importantes o tener actividades lucrativas muy poderosas. Y esto va a ir generando un resentimiento cultural importante. Entonces empezaron a autodenominarse mexicanos aquellos que en términos específicos eran nacidos en las tierras colonizadas. No necesariamente tenían un origen indígena,
no necesariamente un origen español, pero sí se identificaban como propios de la... Y hubo un elemento cultural que en el siglo XVII se fue afianzando y fue el adoratorio a la Virgen de Guadalupe. No sé si muchos sepan, lo sepan o no, que la Virgen de Guadalupe o el término Virgen de Guadalupe, bueno, hay un mito que se le aparece a Juan Diego en las Rositas y demás, pero la adoración a la Virgen de Guadalupe viene de los extremeños. Hay una Virgen de Guadalupe en Extremadura, España. Hernán era adorador de esta Virgen de Guadalupe. Incluso en su primer viaje de regreso a España, hizo un reliquiario con un alacrán que le picó y se lo dejó como ofrenda a la Virgen de Guadalupe allá en Extremadura, porque cuando ese alacrán le picó y creyó que iba a morir, bueno, le rezó a esta Virgen para que, pero pues bueno, la imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura tiene un origen, hasta la palabra Guadalupe es de origen árabe, en fin, o sea, tiene un origen justamente en el periodo medieval español, que esa región estuvo pues invadida y estuvo en constante lucha con los árabes y los cristianos españoles. El caso es que llegaron aquí muchos extremeños y como todo un pueblo total y profundamente religioso como el español, llegó y se encontró con que aquí había otro pueblo profundamente religioso. Y allá en Tepeaquilla o en el Tepeac había un adoratorio a la madre Tonantzin, pues ella era así como era una madre protectora y a ella le ofrendaban niños en sacrificio. Sin embargo, en Santa Cruz de Tlatelolco, que fue la primera escuela de artes y oficios para los indígenas, fundada por Fray Juan de Zumárraga, ahí en el siglo XVI, que fue el primer arzobispo de México, ya nombrado por la corona española, fundó esta escuela en donde a los pueblos indígenas o las personas indígenas les enseñaban las técnicas de pintura europea y pues con materiales y concepción totalmente indígena se se pintan, de hecho son dos tilmas que se van a pintar, los dos lienzos de fibra de maguey que se van a pintar dos vírgenes y las van a pintar con la concepción indígena, de hecho se le llama arte textil. Pero el punto es que se crea todo este gran mito que ustedes ya conocen y la Virgen Guadalupana va a ser adoptada principalmente por los criollos descendientes de estos españoles conquistadores. Por lo tanto, vamos a tener que la devoción mariana en el Tepeyac a la Virgen de Guadalupe se va a convertir en algo totalmente criollo, en algo totalmente mexicano. No tiene propiamente raíces europeas, tiene raíces mexicanas. Y cuando se independizan estos grupos tan orgullosos que gritamos cada 16 de septiembre, ¡Viva México! Si hablamos de Hidalgo, de Allende, de la Corregidora, en realidad no se estaban independizando de España, estaban protestando en contra de la invasión napoleónica en España y habían puesto a José Bonaparte como regente del rey. Entonces, ¿cómo nos va a gobernar? Para empezar, francés, borracho, hermano, totalmente, que no, o sea, no viene de la realeza, voy a usar un término despectivo, pero ¿por qué nos va a gobernar ese naco a nosotros que somos gente de bien? Y el movimiento de 1810 está protestando en contra
de un gobierno liberal, napoleónico eh, eh, y francés. O sea, porca miseria para estos cuates. El primero en decir, señores, vamos, el ideólogo realmente de la independencia fue justamente Morelos, y en el Sentimientos de la Nación no habla de los americanos, y habla de toda la... Posteriormente se fue acuñando el término mexicano y se utiliza la Virgen mexicana, que es a la Virgen de Guadalupe, como el estandarte de los... Pero cuando revisamos los mapas y los movimientos, vemos que en estos movimientos insurgentes es incluidos todos los que están en el sureste mexicano y todos los que en aquel entonces estaban en la parte norte, que hoy pertenece a Estados Unidos, están excluidos. Es como si no existieran. Y pues dependían, la capitanía de Filipinas pertenecía también a la Nueva España. Entonces, bueno, era gobernada por la Nueva España. Entonces estamos viendo que es un grupo muy pequeño, muy selecto, los que van a decir mexicanos y son los que construyeron el país. Cuando se consolida la independencia, que lo hace Iturbide, también lo hizo porque en España llegó un gobierno liberal con la Constitución de Cádiz, y antes muertos que sencillos. Se llama ahí en la Profesa, que ahí se sentó Iturbide con todos los, voy a hablar, fifís de la época, a decir, no inventes, güey, o sea, nos van a gobernar liberales, ni modo que fuéramos nacos, o sea, eso de liberal, o sea, es como no tener relación con Dios y no tener relación con la gente bien. Entonces, fue y le dio el abrazo a Guerrero con un poco de asco, yo creo, porque, o sea, Guerrero, véanlo, era así como mulato, ¿no? Entre negro e indio. No, ¿Sambos? ¿No? Hay un término. Al final, la unidad de los mexicanos es algo que durante todo el siglo XIX hubo levantamientos armados a diestra y siniestra. Nueva Galicia, que hoy es Guadalajara, intentó independizarse. Yucatán intentó independizarse como 3 veces. Zacatecas, San Luis Potosí, la región del Bajío también intentaron independizarse. Texas, Texas sí se independiza, porque al final era el territorio era tan amplio y tan vasto que uno, además un error, bueno, considero que es un error, México nace como católico, ¿no? Entonces, como la única religión oficial y demás, era el catolicismo, y ahí lo eras. Entonces, ¿qué significa ser mexicano? O sea, si vamos a la historia, si la analizamos, obviamente, o sea, no te claves con lo que te dice la historia de México, o si vas y ves el mural de Diego Rivera, que hay en Palacio Nacional, que evidentemente es una historia post-revolucionaria, totalmente pagada y auspiciada por el gobierno. Hay un discurso. México es un país que se sigue construyendo. El concepto de mexicano hoy lo tenemos delimitado al territorio, a la gastronomía y a las... Pero los yucatecos o los regios o todos las 32 entidades, es bien difícil unificar el concepto. O Chabela Vargas dijo, los mexicanos nacen donde se les pega la gana, ¿no? Eso también está chido. O sea, al final, como uno adquiere la cultura, el pueblo adopta. La cultura es algo que no es estático, todo el tiempo está en movimiento y lo vamos construyendo y deconstruyendo con cada... A mí me causa conflicto que México hoy está dividido, creo, pero es que en realidad México nunca ha sido unidad. México siempre ha estado dividido, y dividido por clases, dividido por tonos de piel, dividido
por condiciones socioculturales y económicas, y solo el fútbol ha logrado. No me, no me gusta esta segregación que está habiendo hacia los mexicanos en un territorio del norte que pues anteriormente pues sí fue considerado durante pues unos 40, 30 años. Entonces, ¿qué significa mexicano? A mí me molesta mucho que cuando dicen un mexicano dibujan a un güeyecito en un cactus con un sombrerote, con pistolas y demás, y cuando sales a la calle ves a miles de mexicanos y ninguno está como los de esa imagen mexicano. El mexicano no es la imagen de pero tampoco es la de, no sé, Zoé, ¿no? O sea, que también es otro mexicano. Entonces creo que, o la de Luis Miguel, ¿no? O la de, o sea, como estos íconos o símbolos de lo mexicano. Creo que el ser mexicano es muy amplio y que cada uno vamos definiendo lo que significa mexicano. Pero más allá de sentirnos orgullosos o avergonzados, es hacer para que las condiciones de los que están siendo señalados o que tienen una circunstancia menos favorecida que las que tenemos o no, sean mejores. ¿Qué podemos hacer para construir sin caer en el chauvinismo y sin caer en estos nacionalismos que te vuelven totalmente xenófobos e intolerantes? Más bien abracemos todo lo que pueda ser mexicano y recibamos a nuestra edad, es decir, a otros pueblos que al final nos han ido construyendo, y renegar de lo indígena o renegar de nuestro español, de cualquiera de los dos es escupir. Por lo tanto, sí somos un híbrido. No somos conquistados y tampoco somos creadores. Somos lo que hoy somos. Hasta aquí mi divagación del día de hoy. Un abrazo, divagantes. Gracias, Balam. Los veo la próxima semana